Bienvenidos a Make Orwell Fiction Again, el espacio de Habitación 101 donde se dialoga y debate sobre los temas de coyuntura e interés público. En este episodio nos sumergimos en la última jugada comercial de Donald Trump, los aranceles que quiso imponer y probablemente vuelva a imponer dentro de menos de 30 días. ¿Se trata de una estrategia de presión política, una medida económica efectiva o simplemente más teatro electoral? Exploraremos el impacto que estos aranceles podrían tener en la economía de ambos países, en la relación bilateral y, por supuesto, en los consumidores estadounidenses. Así que ajusten sus auriculares y prepárense, porque este episodio de Make Orwell Fiction Again está a la orden del día. Donald Trump amenazó a China, a Canadá y a México con tarifas importantes para sustentar algunas cosas. Uno, para traer ingresos a su país que, según él, deben de venir porque existe un déficit entre Canadá y Estados Unidos y entre México y Estados Unidos y entre China y Estados Unidos, porque según él también estos tres países somos responsables de que exista una gran entrada de fentanilo a Estados Unidos y porque según él también hay una inmigración ilegal imparable e incontrolable de parte de Canadá y Estados Unidos. Amenazó con poner una tarifa del 25% a México y Estados Unidos y el día de ayer ha terminado retractándose y dándole un periodo de gracia de 30 días a estos dos países. Nuestra pregunta ¿es Donald Trump un justiciero? ¿Tiene razón? ¿Va a realmente solucionar los problemas económicos de inmigración y de entrada de fentanilo a Estados Unidos con estas tarifas o no? Comenzamos. Bueno, yo creo que Estados Unidos, para empezar, no tiene problemas económicos en este momento. Yo no creo que tenga problemas económicos. Ha sido una locomotora bestial estos últimos años, ¿no? Un crecimiento acumulado cerca del 15% en estos últimos 6 años. Entonces, yo creo que a Estados Unidos le está yendo bastante bien en este tema. Donde sí ha tenido problemas, como bien dices, es en el tema de la inmigración y del fentanilo. Y ojo, las tariffs o los aranceles económicamente nunca son buenos, ¿no? Pero hay que ver esto desde un punto de vista, considero yo, más político. Evidentemente, sí, si pone aranceles a México a México y Canadá, sí, los principales afectados van a ser los consumidores americanos, sí va a haber afectados de productores canadienses y mexicanos, sí va a haber una depreciación de ambas divisas, de la dólar canadiense y el peso mexicano, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, los aranceles es una herramienta que Trump usa para hacer presión sobre lo que él desea. Se me hace raro lo de Canadá, no sé exactamente qué quiera Trump de Canadá, porque evidentemente en Canadá no hay un problema ni de fentanilo ni de inmigrantes hasta donde yo sé. En México sí, tenemos un grave problema con el crimen organizado. Cada día más y más gente de forma internacional dice que México tiene un narcoestado, lo cual es completamente cierto. Entonces, ha usado esto de las aranceles como herramienta de extorsión hacia Claudia Sheinbaum. Y creo que han funcionado bastante bien. ¿Por qué? Porque ya vimos recientemente aviones espías pasar en la costa del Golfo de California, que vuelan espacio aéreo mexicano. Por ahí hay gente que dice, no, es que son aguas internacionales. Bueno, es que el avión no va sobre el agua, va sobre el aire. Y una cosa es la jurisdicción aérea y otra cosa es la marítima, cabrones. Y también está el tema de que también se han visto buques, ¿no? De la Armada de Estados Unidos cerca de las costas ahí, también en Baja California, lo cual ha puesto las cosas muy interesantes, ¿no? Hasta parece que estamos viendo una especie de invasión preliminar, ¿no? De Estados Unidos a México. Yo creo que hasta ahí sería mi comentario. Bueno, a ver, yo recomiendo el video de Juan Manuel Rayo donde viene hablando de la guerra comercial de Trump. Es muy duro. Dice que la guerra comercial de Trump es desde el punto de vista económico estúpida. Y empieza a explicar por qué, porque no solo afecta a los consumidores estadounidenses, sino a los mismos productores
estadounidenses que utilizan bienes intermedios y de hecho utiliza un ejemplo. De esto Yuri sabe muchísimo más que nosotros dos, de cómo los bienes dentro del bloque de América del Norte entran y salen de México, Canadá y Estados Unidos varias veces. O sea, agarras un chip, y lo tienes en Estados Unidos, lo pasas a México, lo pones en un circuito impreso, ese circuito impreso lo mandas a Ontario, lo ponen en un asiento y ese asiento lo vuelven a mandar a Ramos Arizpe para ponerlo en un carro. Entonces, este tema de las tarifas se vuelve de locura cuando consideras estas cosas. Pero debe coincidir, creo que Arturo tiene razón cuando señala que pues bueno, desde el punto de vista político la valoración es distinta. O sea, completo la frase de Rayo. La guerra comercial de Trump desde el punto de vista económico es estúpida, pero desde el punto de vista político es genial. Vean cómo dobló a Sheinbaum, dobló a Trudeau. Está hablando de un takeover, o sea, de un apoderamiento de la Franja de Gaza. Quiere que sea territorio estadounidense. Y con ello acabar de una vez por todas con los problemas que hay en este pedazo del Levante. Me parece que es un gran bully, y él lo ha dicho, lo dice en el libro que está firmado con su nombre, pero que no necesariamente escribió él, El arte del acuerdo, que bueno, tú tienes que llegar a una posición fuerte. Entonces tú tienes que presionar, tienes que apretar y tienes que poner a temblar al otro para que el otro haga lo que tú quieres. Eso es lo que ha hecho, sabiendo que bueno, Estados Unidos es la parte fuerte en estas relaciones económicas. México depende mucho de Estados Unidos. De hecho, en la columna de disidencia que se publicó ayer, hay una frase que ni siquiera es mía, es una gran idea de Manuel Molano, que yo hice mía. Le dije, me la robo. Trump es, si quiere ahogarnos, nos corta el gas, nos corta la gasolina y nos corta los alimentos. 2 semanas y México se tiene que poner de rodillas. Entonces, pues claramente está haciendo lo que necesita para conseguir las cosas que quiere. Hay una pregunta aquí que sí me preocupa. Cuando dice Arturo, pues ¿qué quiere Estados Unidos de Canadá? En realidad el flujo de fentanilo y de migrantes es ridículo. Que sea el estado 51, ya digo. North Montana. Hay dos apuestas, a que todo Canadá sea North Montana y Montana pase a ser South Montana, o que haya West Canada and East Canada, ¿sí? Lo separen así en dos. Pero ya fuera de chacota, no entiendo qué es lo que quiere. Yo creo que quiere algún otro tipo de integración y pues bueno, se quiere defender de los aranceles. Voy a decir algo que va a ser muy impopular. Pero en una parte en la que tiene razón Trump es que, por ejemplo, Europa le pone aranceles muy altos a las camionetas mexicanas, pues, digo, estadounidenses, y los vehículos europeos no tienen esos aranceles cuando entran a Estados Unidos. No tenemos que irnos tan lejos, nosotros lo vivimos. Un vino de Ensenada cuesta muchísimo más caro que su equivalente francés o chileno. ¿Por qué? Porque Francia tiene un programa de subsidios muy, muy fuerte. Entonces, sí, el resto de los países le han querido tomar la medida de Estados Unidos. Yo soy un defensor de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero no puedo dejar de ver que el pagador de la defensa de Europa durante mucho tiempo fue Estados Unidos. Entonces, si tú haces las cuentas, pues sí, sí hay razones de la molestia que tienen los gringos, ¿no? Bueno, es lo que yo tendría que decir. Bueno, ciertamente sí, Donald Trump es una persona que no siempre está mal. Y yo creo que el problema de muchos analistas y de muchos comentaristas de la prensa tradicional es considerar que él no entiende nada de tarifas o no sabe nada de economía. Y yo creo que están equivocados. Yo creo que efectivamente Donald Trump ha leído políticamente esta situación de la mejor manera y ciertamente, bueno, este es una muestra de su superioridad como país. O sea, me refiero a ser el presidente de Estados Unidos. Él realmente está ejerciendo el poder en toda su extensión, lo que muchos presidentes no habían llegado a hacer, inclusive republicanos, porque no había de manera tan clara o tan cándida, digamos, la intención de poner America First. Este es la principal agenda del gobierno de Donald Trump y de
el MAGA que se apoderó del gobierno, del Partido Republicano, ¿no? Arturo comentaba que la situación en Estados Unidos es buena, económicamente hablando, o sea, no tienen tantos problemas económicos como otros países, lo cual es verdad desde el punto de vista macro. Pero desde el punto de vista mini, o sea, desde el punto de vista micro del ciudadano de a pie, muchas cosas no están saliendo bien. Esa es una de las razones por las cuales ganó Donald Trump, porque su narrativa sobre los problemas económicos realmente que aquejan a muchos norteamericanos, sobre todo hispanos, por cierto, y negros, realmente resonó en ellos, porque sí hay mucha gente de clase media y de clase media baja que no está viendo la bonanza que debería de ver, a pesar de que Estados Unidos a nivel macro, a nivel general, está muy bien. La economía parece que está muy bien, pero hay mucha gente de a pie que no está viendo esos resultados, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante para entender por qué políticamente hablando estos aranceles que Donald Trump ha querido imponer o con los cuales está amenazando a México y a Canadá han servido tanto precisamente por esta narrativa, porque el público norteamericano cree realmente que poniendo estas aranceles va a haber una mejoría en la vida de muchos norteamericanos. Ellos realmente creen esto. Ahora, ¿esta es la verdad? Claro que no. Estamos totalmente conscientes y creo que estamos de acuerdo en este panel los tres en que la imposición de aranceles específicamente hablando o de verdad que realmente lleguen a aplicar, no va a mejorar la economía de Estados Unidos, al contrario, la va a empeorar. ¿Por qué? Porque al final del día quienes pagan estos aranceles son los consumidores que pueden comprar un X o Y producto o los consumidores que ya no lo van a comprar porque no les va a alcanzar para comprar. Y a ver, hay muchas cosas que Estados Unidos compra de México, hay muchos productos agrícolas que Estados Unidos compra de México y hay muchos productos de energía que Estados Unidos compra de Canadá. Y aunque ciertamente el golpe más grande lo llevarían los países laterales, México, Canadá, perdón, al mismo tiempo también habrá una buena parte de la población norteamericana que sufriría con esto, sobre todo en el caso de Canadá, aquellos que se alimentan de la energía canadiense todos los estados que son frontera con Canadá, que reciben ya sea gas o electricidad canadiense y que sin esta pues simplemente no van a funcionar. No es cierto eso de que ellos pueden producir todo y pueden sustituir lo que no produzcan, lo que compren en otros lugares, que es el déficit del cual se queja Donald Trump en contra de Canadá. Esto no es cierto, esto no va a ser así. En primer lugar, no de manera inmediata. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que Estados Unidos no produce y que depende de comprarlas para poder subsistir, para poder suplir la demanda de los consumidores. Entonces, ciertamente esto tomaría mucho tiempo, muchos años de poderse eh, hacer. En Ontario, el gobernador de Ontario pidió a todas las tiendas de licor que son del estado de Ontario, que retiren todo el alcohol producido en Estados Unidos. Y hay mucha gente aquí que consume alcohol, cerveza americana o whisky, o ya digamos, ¿no? Ya bourbon, ¿no? Que es lo que se produce en Estados Unidos, etcétera. No, quiero pensar, vinos, por ejemplo, California son muy populares. Entonces, y ciertamente quiero decirles una cosa, yo creo que no está muy claro lo que Donald Trump quiere de Canadá. Yo no creo que haya una definición que alguien te pueda decir, Donald Trump nos está amenazando por esto, en específico no lo hay. ¿Por qué? Porque como siempre suele suceder con Donald Trump, a veces dice una cosa, luego dice algo adicional o luego dice algo que no tiene nada que ver con esas dos cosas, pero que también está incluyendo para atacar a una persona o en este caso a un país. Se habla mucho de que Donald Trump no le gusta el gobierno liberal
de Canadá, porque es un gobierno de izquierda, es un gobierno efectivamente de justicia social y no le agrada mucho este gobierno de Justin Trudeau. Parece que Justin Trudeau no le ha caído muy bien desde el principio, ¿no? Pero también hay quienes dicen que lo que realmente quiere es hacer una negociación del CUSMA, ¿no? O USMCA o Telecan, como se le conoce en México, ¿no? Entonces parece, nadie sabe muy bien qué es lo que quiere, porque desde luego que esta propuesta de que nosotros nos convirtamos en el estado número 51 de Norteamérica es absolutamente ridícula. Está ya demostrado por muchas encuestas aquí en Canadá que la vasta mayoría de los canadienses están en contra de esto y desde luego están unidos con el gobierno para que esto ni siquiera pase por la mente de Donald Trump, ¿no? Y quiero decirles una cosa. A partir de que Donald Trump ya le dio gracia de 30 días a Canadá, gracias a que Canadá propuso lo mismo que ya venía proponiendo anteriormente y que ya venía trabajando en eso anteriormente, como es la lucha contra el fentanilo, la lucha contra la inmigración ilegal de Canadá a Estados Unidos. Lo que ha hecho Donald Trump es favorecer en un momento de importante situación política en Canadá, favorecer al partido precisamente liberal, porque gracias a esto en Canadá se ha dejado de hablar de que debe haber elecciones muy pronto y de que la gente quiera cambiar de gobierno e ir del gobierno liberal a un gobierno conservador, con mayoría parlamentaria conservadora. Gracias a que ha mejorado la imagen del Partido Liberal, gracias a esta negociación que hizo y que se ganó un mes de gracia. Entonces, yo creo que a veces es un poco ocurrencia y ver de qué lado me sale mejor. Lo que pasa es que Donald Trump es un presidente que llegó con mucha legitimidad, como dijeran los morenistas de Andrés Manuel López Obrador. Por lo mismo tiene un gran poder, no nada más político, sino también popular, mediático. Mucha gente está a favor de las medidas que está haciendo. Y yo creo que eso es a lo que la mayoría de los políticos de otros países le tienen miedo. Yo creo que le tienen miedo a eso y principalmente a los aranceles en general, ¿no? Volvemos al tema de los aranceles, un instrumento de doblegación política, que si tiene razón o no en aplicarlos o no aplicarlos, bueno, pues yo creo que dependerá de los resultados que esté dando. Por lo pronto en México, Trump ya está dando resultados, como había mencionado antes, de repente están empezando a caer capos de la droga, y hace mucho que no caía ninguno. De repente ya están clausurando laboratorios de fentanilo, que ¿Como según esto quién? los... A partir de Donald Trump, ¿como qué capo de droga ha caído? Aparte del Mayo, que no fue en la época de Donald Trump. No, no, agarraron recientemente a un capo allá por el norte. No recuerdo el nombre exactamente, pero Ah, apenas anunció lo de los aranceles, lo agarraron. no. O sea, no es como uno que sea muy famoso, pero ya ha empezado, ya se ven estos operativos otra vez, ¿no? Incluso ya Marco Rubio anunció su visita a México para hablar con Sheinbaum sobre temas obviamente de seguridad, que aseguran que es más que seguro que vienen para vigilarla, para que aplique los acuerdos que me imagino quedaron en la llamada de Trump ahí por el viernes o sábado, ¿no? De la semana pasada, que más bien el sábado, ¿no? Que dijeron, ¿saben qué? Pues siempre no va a haber aranceles, no va a haber nada, nos vamos a poner pausa indefinidamente durante un mes. Yo creo que estamos también viendo una reconfiguración mundial, ¿no? Eh, Donald Trump al fin dejó de lado esta diplomacia americana, diría Oscar, y se puso en un papel de cruzado. Ya vimos cómo incluso va a defender a Israel, que está en contra de Palestina. Vemos incluso cómo tomó ya el canal de Panamá. O sea, le dio resultado al cabrón. Ya el gobierno de Panamá está incluso negociando con China ya dar por finalizar los contratos que tuviera con el gobierno chino. Entonces, bueno, ahora sí que, pues tenía razón o no el señor, pues habrá que esperar los resultados.
Ahorita lo que tiene el señor es muchísimo, muchísimo poder, como no lo había tenido un presidente de Estados Unidos, no sé, desde hace unos 20 años más o menos, y ojalá que ese poder se ha usado para bien en general. Yo como mexicano, para mí es el país de no pasa nada. Yo creo que Estados Unidos estará contento mientras el fentanilo no entra a su territorio y mientras sus inversiones estén seguras acá, aunque haya un narcogobierno. No sé de nuevo las expectativas que tiene Canadá, pero al momento yo creo que su actuar es legítimo, podrá parecer extremista, pero para mí tiene sentido a la hora de defender los intereses no de Estados Unidos, sino de la gente que le votó. Varias cosas. Yo diría en primer lugar, creo que a la pregunta de si tiene razón o no tiene razón, yo creo que Trump tiene mucha razón políticamente hablando. Sí, precisamente porque está gobernando para su parcela, para la gente que votó por él, y los va a tener contentos y él tiene que tener la vista puesta los siguientes 2 años, que es cuando hay renovación del poder legislativo. De hecho, la carrera de renovación del Congreso siempre es muy pesada en Estados Unidos por lo mismo. Y lo peor que le podría pasar a Trump es perder las mayorías en el poder legislativo porque entonces va a pasar un mal rato. Entonces los tiene que tener contentos. Eh, Quizá, y la principal discusión, y Arturo lo sabe mejor que yo, respecto a lo que dice Trump en materia económica es su preocupación por los déficits. Pero hay que entender, y ahí quiero acordarme de lo que hizo el presidente de Ecuador con su pendejada de poner aranceles del 27% a los productos mexicanos, que no es lo mismo ser un ratoncito a ser el león estadounidense. O sea, pues no tenemos en realidad comercio México con Ecuador como para que nos importe lo que haga él en materia de aranceles. Y quizá el error de Trump no es no entender que Estados Unidos siempre gana, tenga déficit o no tenga déficit, porque cuando su moneda está sobrepreciada, ellos tienen mucho poder para comprar lo que quieran en el resto del mundo y obvio que va a haber déficit, porque su moneda es fuerte, pueden comprar mucho. Cuando la moneda empieza a bajar de precio, lo que sería una tragedia para cualquier otro país del mundo, para Estados Unidos no lo es, porque sus productos se vuelven muy accesibles y el resto del mundo los compra. Estados Unidos, gracias a la flotación del dólar, puede hacer lo que no hace ningún otro país del mundo. ¿Por qué? Bueno, no me quiero oír como mi ley, pero es que el tema es la moneda dominante. Ellos tienen la moneda dominante. Entonces, pues bueno, a mí no me preocuparía siendo Estados Unidos si tengo déficit o tengo superávit con mis socios comerciales, porque finalmente yo siempre gano. Entiendo el Royal America First, pero que tiene que ver, y esta parte sí le va a pasar factura en algún momento a Trump, porque Trump ha insistido en el MAGA no es otra cosa que regresar a 1950. O sea, Make America Great Again es otra cosa, no es otra cosa que la época de Red Foreman, cuando él era obrero en la Ford y le pagaba también la Ford armando camionetas que tenía para tener una casota en Wisconsin, darles educación universitaria a sus hijos y vivir prósperamente. Muy bueno, casota es casota, ¿no? Una casa de 2.000 metros cuadrados, ¿no? Y tener varios carros y poder ir de vacaciones y poder hacerlo cualquier cosa. Esa época no va a regresar. No va a haber obreros de la Ford que ahora reciban esos salarios, por más que todas las automotrices estadounidenses regresen a Estados Unidos, porque lo que va a hacer la Ford es que si tiene a 10 trabajadores en México, a la hora que se lleve las fábricas para allá, va a crear un solo puesto de trabajo y lo que hacían los otros 9 obreros lo va a hacer un brazo robot. Entonces, esa factura sí es complicada para Trump, pero pues estoy viendo que haciendo muchas caras, Arturo, a ver si tenemos algo de debate. No, 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 continúa. A ver, o ya. Ya. Ok, es difícil. Mira, el tema de las cadenas de producción, forzosamente México ha demostrado ser un socio, aunque yo soy de acá de México, tengo que decir la verdad, un mal socio en cuanto a relaciones comerciales. Ya lo vimos, es irónico, como incluso, neta, cómo me caga que desde el gobierno de Andrés Manuel se ha estado violando sistemáticamente el USMECA, ¿no?
y antes el TEMEC, o antes conocido como el Telecan, o el NAFTA, se está violando sistemáticamente, dándole prioridad a Pemex y a CFE en energía, prohibiendo la importación de maíz transgénico. Y ahorita que pasa lo de los aranceles, salen el secretario de Economía, el doblado, Marcelo el doblado Ebrard, a decir, es que están violando el tema que yo así de, hijos de su reputísima madre, tengan tantita pinche vergüenza. O sea, ustedes están en un gobierno que sistemáticamente ha violado el TEMEC y reclaman ahora ustedes que les están pagando con la misma moneda. No tienen madre, hijos de la chingada. No tienen madre. También Eso es son uno. políticos. Ahora, sobre qué es complicado reemplazar la mano de obra en México. Pues claro que es complicado, pero el hecho de que sea complicado no hace que sea imposible, no hace que sea imposible y por lo tanto que otros países tomen medidas para prevenirse de lo que está pasando acá en México y en Estados Unidos, ¿no? El nearshoring, por ejemplo, que ya se nos fue ese avión, ya ese barco ya zarpó, ya no lo alcanzamos, es un ejemplo de eso, que vieron que había mucha dependencia hacia el sudeste asiático, hacia China en particular, entonces comenzaron a mudar industrias hacia, sobre todo Estados Unidos, hacia lugares cercanos a Estados Unidos para pues, evitar cualquier tipo de problema, porque curiosamente lo que ha mantenido la paz en el mundo es lo que en este momento lo está metiendo en una guerra terrible, que es el comercio, que como hay muchas lazos comerciales entre los países, esto evita que un país pueda declarar una guerra a otro. Eso también evita, por ejemplo, que un país intervenga cuando un país es injusto con otro. Lo vimos con Rusia y Ucrania, ¿no? Mucha gente se enfadó por las sanciones que se le pusieron a Rusia, muchos europeos sufrieron las sanciones que se le pusieron a Rusia, entonces el nearshoring era una respuesta a esto, ¿no? Al no depender tanto de otros países, que ojo, yo estoy de acuerdo con que se depende de otros países, pero finalmente los americanos dijeron, ¿saben qué? No nos conviene del todo depender tanto de otros países, entonces vamos a buscar que la industria esté más cercana a nosotros, por eso está en el shoring. Y es una medida de mediano a largo plazo, no paso de la noche a la mañana, así como en caso de que México deje de ser un país atractivo para invertir, ya sea por las aranceles, ya sea por la falta de Estado de Derecho, ya sea por la falta de seguridad pública y jurídica, eventualmente van a tener herramientas para reemplazarnos. Yo creo que no hay que ilusionarse con que siempre nos van a necesitar, no. Eventualmente un bot de Tesla, un bot de Elon Musk, va a ser más barato que un inmigrante o que un trabajador mexicano. Entonces, cuidado. Pero de hecho, eso confirma que si están haciendo las cuentas alegres de que los 10 puestos de trabajo que tienes en México se van a convertir en 10 puestos de trabajo en Estados Unidos con los salarios que hay en Estados Unidos, eso no va a suceder. Precisamente porque vas a tener un robot que haga la gran mayoría de estas cosas. Y a lo mejor se crean uno o dos. Y el tema es que a lo mejor uno o dos no es suficiente para los habitantes del Rusty Belt que votaron por Trump. Ese es el punto. Bueno, también ese es otro tema. O sea, a Estados Unidos tampoco es que le hagan falta puestos de trabajo. O sea, la tasa de desempleo de Estados Unidos es una tasa de desempleo natural, se le conoce económica como estructural, es como una tasa de empleo general que está hecha principalmente por la flexibilidad o inflexibilidad del mercado laboral que tienen allá, ¿no? O sea, yo creo que en ese tema, pues a lo mejor no recuperas esos 10 trabajos porque incluso yo creo que hay trabajos mejores pagados que los que se podrían recuperar de México, como bien dices, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento el problema de Estados Unidos, para mí, a lo mejor Yuri tiene otra perspectiva, pero no es la falta de trabajo. Para mí no es la falta de trabajo. El electorado de él es que no accede a esos trabajos muy bien pagados por las características que tienen. Pues estamos hablando de que el elector de Trump en el centro del país, en el centro de Estados Unidos, pues no es muy versado. De hecho, precisamente por eso pega también el discurso de MAGA entre ellos. Yo no dudo que, bueno, si se dedicaran a diseñar software o cosas por el estilo, ganarían mucho más. El tema es que esos no son los trabajos que les vendió Trump. O sea, lo que quiero llegar es que esa factura, la factura de a ver qué regresó, es una factura que a la hora que se haga el corte de caja no va a ser tan buena. Pero estoy de acuerdo en que el nearshoring para México ya se convirtió en farshoring.
Sí, yo creo que sí se convirtió en farshoring, pero no estoy de acuerdo en que para Estados Unidos sea muy fácil sustituir la mano de obra ilegal específicamente mexicana en este caso, pero la de muchas personas de origen hispano, porque en primer lugar no hay información específica de cuánta gente realmente trabaja y cuánta gente realmente emplea gente ilegal. Si hubiera esos datos, pues sería mucho más fácil para el gobierno desde cuándo haber deportado. De hecho, el mayor deportador de todos los presidentes norteamericanos ha sido Obama. Y Donald Trump no le llega ni a los talones. Así que todavía hay que ver si es cierto que él lleva a cabo esta deportación masiva que tanto prometió. Yo tengo mis dudas. Dos, tampoco creo que sea tan fácil sustituir a la mano de obra que hay. ¿Por qué? Porque para eso necesita sustituirla con alguien que esté dispuesto a hacer el mismo trabajo, que sepa lo que está haciendo en la misma calidad y que te salga al mismo precio y que no tengas que pagar más. Entonces, dudo mucho que eso se pueda hacer en los años que Donald Trump sea presidente. Dos, las cadenas de producción son sistemas muy complejos, con muchas palancas y muchas tuercas y muchas cosas que si tú mueves una cosa mal, vas a afectar a todo lo demás, porque todo está interconectado. Nuestra economía con Estados Unidos es muy interconectada. La de México con Estados Unidos también está muy interconectada. Entonces, si tú sacas a una o dos personas o 10 trabajos, ¿no? De los que hablas, a lo mejor no va a tener tanta repercusión. Lo cierto es que no son 10 trabajadores y lo cierto es que no nada más vas a afectar a un productor o a una empresa, vas a afectar a todos los demás, incluyendo a los consumidores. Entonces, yo no estoy tan segura de que ese sea un problema fácil de solucionar. Tan es así que hay muchas personas que ya se han quejado con el gobierno. Hay muchos representantes en la Cámara de los comunes en Estados Unidos que ya han hablado con el presidente y que le han suplicado que por favor no haga esto porque va a afectar las industrias de determinados estados que colindan con Canadá, en este caso, hablando específicamente de Canadá. Pero seguramente debe haber el mismo problema en los estados del sur con México, colindantes con México, desde luego, porque su economía está muy integrada. Entonces, por ese lado no creo que sea tan fácil. Y lo que yo creo es que esto es una cuestión política que ha sido manejada políticamente muy bien por ahora, pero no sé, no estoy tan segura de que esto le vaya a salir bien en todo. No estoy tan segura de que esta amenaza de los aranceles pueda ser impuesta de nuevo para obtener cosas. No lo sé, porque ya se desdijo. Lo importante hubiera sido que lo hubiera llevado a cabo y que sí se hubiera implementado. Entonces ahí si hubiéramos visto qué tan importante es lo que Estados Unidos consume de México y de Canadá, porque pues por algo hay un déficit. Recuerda que ellos consumen más de lo que nosotros consumimos de ellos. No quiero decir con esto que estamos en igualdad de circunstancias. Hay una disparidad, hay un desequilibrio de parte de Estados Unidos. Son mucho más poderosos que México, mucho más ricos que México, pero ciertamente no están inmunes a que no haya problemas porque ellos pueden sustituir su fuerza de trabajo así rápido con gente nueva. Yo no creo que ese sea el caso, aunque ciertamente no es bueno dormirse en los laureles y pensar que eso nunca va a pasar, porque sí puede pasar. La inteligencia artificial va a reemplazar muchas cosas. Es que no es cuestión de que lo vaya a hacer, es cuestión de cuándo. Y esto va a pasar con o sin el gobierno de Donald Trump. Por cierto, te salió uno monárquico, Yuri, porque dijiste, bueno, la Cámara esta de los comunes. Y así de, ¿Sí, verdad? ahora O sea, somos me refiero, España. Somos España y Estados Unidos es perdón. Inglaterra.
La Cámara de Representantes, el Eh, Congreso de Estados Unidos. Lo Disculpen. bueno es que lo dijo la Cámara de los Lores. No, si hubiera sido como su familia española hubiera dicho el peladaje. No, 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 es que yo estaba pensando en el Parlamento, perdón, disculpen ustedes. El Congreso. Peladaje, no es el peladaje. Bueno, pues, ¿tienen algo más que agregar? ¿Tiene razón o no tiene razón Donald Trump? Yo Creo que pienso ustedes que sí. que sí. Yo pienso que políticamente sí. Arturo, Bueno, pues yo creo que sí, igual que Oscar. O sea, políticamente es una herramienta de negociación que le ha funcionado y le seguirá funcionando por el poder de mercado que tiene Estados Unidos y la gente va a tener que aceptarlo. Y asimismo, como dije, que debido a las circunstancias mundiales, las cadenas de producción y las cosas cambian, yo creo que esto también va a cambiar. En algún momento los países van a decir, no nos conviene que Estados Unidos tenga tanto poder de mercado y van a tener que hacer lo suyo. Exactamente, yo no estoy tan segura de que políticamente esto le vaya a funcionar al 100%. Yo creo que hay un riesgo, como dijo Oscar, de que no cumpla exactamente con las expectativas de los que votaron por él. Pero, como sabemos, el votante promedio es bastante desinformado, entonces a lo mejor esto al final no le afecta tanto, pero al mismo tiempo creo que sí es posible que el resto del mundo empiece a ver formas de unirse para no depender económicamente del imperio que es Estados Unidos y de su poder. Y yo creo que eso es una buena oportunidad de cambio para que los países crezcan y para que las personas también piensen la próxima vez que tengan que votar por quién lo van a hacer. muy bien. Pues creo Bueno. que ya.